La dignidad de un hombre no se mide por la marca del reloj que lleva en la muñeca, sino por la templanza con la que soporta los insultos de quienes no han construido nada en su vida. Eso lo aprendí a los 58 años, sentado en la cabecera de una mesa que yo mismo había pagado, mientras mi suegra, doña Elena, me miraba con un desprecio que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. «Es que no lo entiendes, Mauricio», dijo ella, dejando caer los cubiertos sobre el plato de porcelana, con un estrépito calculado. «Un hombre de tu edad debería estar dándole una vida de reina a mi hija. Pero mírate, siempre con esas camisas de algodón barato, pegado a esa computadora vieja, perdiendo el tiempo en tu negocito». A su lado, Patricia, mi mujer desde hacía 8 años, suspiró con una mezcla de aburrimiento y fastidio. No me defendió. Nunca lo hacía. En ese momento, ella estaba más ocupada revisando un catálogo de viajes a la Riviera Maya, que en prestar atención a la humillación que su madre estaba orquestando. Yo no dije nada, bebí un sorbo de agua, sintiendo la frialdad del cristal contra mis dedos. En mi mente, no estaba la cena fría ni los reproches de Elena, estaba el balance de flujo de caja de Logística Sigma, la empresa que funde con acento agudo en el garaje de una casa rentada hace 3 años, y que, esa misma mañana, después de noches sin dormir y de comer sándwiches frente al monitor, había cerrado un contrato de exclusividad con la distribuidora más grande del norte del país. Pero para ellas, yo era simplemente el tacaño, que no quiso pagar la renovación de la cocina de la casa de Elena. «Mamá tiene razón, Mauricio», intervino Patricia sin levantar la vista del celular. «El mes pasado te pedí que nos fuéramos de compras a Houston, y saliste con el cuento de que el capital de trabajo no se toca». ¿Capital de trabajo? Por favor, si lo que tienes es una oficina con 2 empleados que parecen sacados de una película de terror. Das pena. La empresa está creciendo, Patricia. Es cuestión de prioridades. Respondí con una calma que, en retrospectiva, debió haberlas asustado. Pero la soberbia es ciega. «Prioridades», estalló Elena, soltando una carcajada estridente. «Tu prioridad debería ser pagar los 60,000 pesos que debo en la tarjeta de crédito. Para eso eres el hombre de la casa, ¿no? Pero claro, prefieres comprar camionetas de carga usadas que darle un gusto a la mujer que te aguanta. Si mi difunto esposo te viera, se volvería a morir de la vergüenza de ver en qué manos quedó esta familia». Elena vivía en una casona de estilo colonial en una de las mejores zonas de la ciudad. Una propiedad que había heredado, pero que sus delirios de grandeza estaban devorando poco a poco. Ella no trabajaba. Vivía de una pensión mínima y de lo que lograba sacarle a Patricia y sobre todo a mí. Lo que ella no sabía era que sus deudas no eran solo de tarjetas de crédito. Su estilo de vida aristocrático la había llevado a hipotecar la casa 2 veces, y los intereses estaban devorando los cimientos de su orgullo. Esa noche, la tensión llegó a su punto de quiebre. Elena sacó un sobre de su bolsa y lo lanzó sobre la mesa, justo encima de mi plato. «Ahí tienes el estado de cuenta. Págalo mañana. No voy a permitir que me llamen de los bancos por culpa de tu mediocridad. Si no puedes mantener el nivel de vida de esta familia, mejor vete buscando dónde vivir, porque en esta casa», señaló las paredes con un gesto teatral, «el que no aporta, no tiene voz». Miré el sobre. No lo abrí. Sabía perfectamente cuánto debía. Lo que ella no sabía era que yo conocía sus movimientos financieros mejor que ella misma. Mi negocito, como ella lo llamaba, no solo se dedicaba a mover mercancía. Yo me había encargado de contratar a los mejores contadores y abogados para blindar mi patrimonio. Y en el proceso, mi equipo legal me había advertido que la propiedad de mi suegra estaba a punto de entrar en remate bancario por falta de pago. «No voy a pagar esa tarjeta, Elena», dije, manteniendo el contacto visual. Mi voz era un hilo de acero, sin rastro de enojo, solo una determinación absoluta. Patricia soltó el celular y me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Qué dijiste?», preguntó, con los ojos encendidos de furia. «Dije que no soy un cajero automático para caprichos de lujo que no podemos permitirnos. Ese dinero está invertido en activos fijos. Mi empresa es lo que nos dará estabilidad a largo plazo, no una remodelación de cocina o un viaje que no podemos pagar sin endeudarnos». Elena se levantó, temblando de indignación. Su rostro, siempre maquillado con exceso, se contrajo en una mueca de odio puro. «Fuera de aquí», gritó, señalando la puerta. «Si no vas a pagar, lárgate con tus camiones viejos y tus sueños de muerto de hambre. Esta es mi casa, y aquí se hace lo que yo digo. Patricia, dile algo a este infeliz». Patricia se levantó también, poniéndose del lado de su madre. «Ya la oíste, Mauricio. Si vas a ser tan egoísta con el dinero,
¿Que según tú estás ganando? No te necesitamos. Mañana mismo quiero tus cosas en maletas. Me cansé de esperar a que tu gran proyecto dé frutos. Eres un fracasado y siempre lo serás. Me levanté lentamente, limpié las comisuras de mi boca con la servilleta de tela, la doblé con cuidado y la dejé sobre la mesa. No sentí dolor. Sentí una liberación electrizante. Durante años me habían tratado como a un proveedor de segunda clase, un mal necesario al que podían pisotear, mientras yo construía el imperio que ellas ahora despreciaban. Está bien, dije, recogiendo mis llaves. Me voy. Pero antes de irme, Elena, deberías revisar bien tu correspondencia. No la de los bancos, sino la de la notaría. ¿De qué hablas, estúpido?, escupió la anciana. Hablo de que tu negocito favorito, ese que tanto desprecias, tiene una división de inversiones inmobiliarias. Caminé hacia la puerta con una paz que nunca antes había experimentado. Antes de salir, me detuve y las miré por última vez en esa sala llena de muebles caros y almas vacías. Mañana por la mañana vendrá un representante legal a entregarles una notificación oficial. Disfruten su última noche de dueñas de esta propiedad, porque técnicamente ya no están en su casa. Cerré la puerta detrás de mí, dejando un silencio sepulcral en el comedor. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué el teléfono y marqué a mi abogado. El plan que había trazado en silencio durante los últimos 6 meses acababa de entrar en su fase final. Manejé por la avenida principal de la ciudad, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. El aire de la noche, entrando por la ventana de mi camioneta, se sentía distinto. Ya no pesaba como el ambiente viciado de la casa de Elena. Estacioné frente a una pequeña oficina, en un edificio discreto pero moderno. Era la sede de Logística Sigma. En la fachada no había letreros de neón ni lujos innecesarios, solo un logotipo sobrio que representaba 3 años de sudor, cálculos milimétricos y una paciencia de cazador. Subí al segundo piso. Sabía que mi abogado y contador de confianza, el licenciado Arreola, me estaría esperando. Él era un hombre de mi generación, alguien que entendía que el respeto se gana con hechos y no con gritos. ¿Lo hiciste, verdad, Mauricio?, me preguntó Arreola en cuanto crucé la puerta, sin despegar la vista de una carpeta azul que tenía sobre su escritorio. Ya me echaron de la casa, si a eso te refieres, respondí, sentándome frente a él con una sonrisa tranquila. Dijeron que un fracasado, como yo, no tiene lugar en una mansión de ese nivel. Arreola soltó una carcajada seca, y me extendió el documento que estaba revisando. Pues este fracasado acaba de ejecutar la opción de compra preferente sobre la deuda hipotecaria de la señora Elena Valdés. Aquí tienes la escritura de cesión de derechos. El banco aceptó la liquidación total de la deuda vencida. Técnicamente, Mauricio, la casa ya no es del banco, y mucho menos de tu suegra, es de tu empresa. Miré el papel. Mi nombre aparecía ahí, vinculado a la sociedad legal que había formado lejos del alcance de Patricia. Durante años, mientras ellas gastaban lo que yo les daba en cenas de lujo, salones de belleza y ropa de marca, yo había estado rastreando las grietas en el castillo de naipes de Elena. Sabía que la señora, por mantener las apariencias, había dejado de pagar el predial y las cuotas de la hipoteca inversa, que pidió hace 5 años, para irse de crucero por Europa con sus amigas. ¿Por qué no se lo dijiste antes?, quiso saber Arreola. Te habrías ahorrado meses de insultos. Porque la soberbia necesita tiempo para madurar, licenciado, contesté con calma. Si se lo decía antes, habrían buscado a alguien más a quien exprimir para tapar el hoyo. Necesitaba que se sintieran tan seguras de su superioridad, que no vieran venir el golpe. Además, quería ver hasta dónde llegaba la lealtad de Patricia. Ahora lo sé. Su lealtad tiene el precio de una tarjeta de crédito. Esa noche no dormí en un hotel de lujo. Me quedé en el sofá de mi oficina, rodeado de expedientes y el sonido de los servidores de mi empresa. Recordé los inicios, cuando Patricia se burlaba de mí porque llegaba a casa con las manos manchadas de grasa, después de ayudar a mis mecánicos a reparar el primer camión. Recordé cómo Elena me llamaba el chofer con ínfulas, cuando me veía estudiando leyes comerciales a las 3 de la mañana. Ellas creían que mi silencio era su misión. No entendían que el silencio es la herramienta de quien está moviendo las piezas del tablero. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, recibí una llamada. Era Patricia. No contesté. Luego otra, y otra más. Finalmente, entró un mensaje de texto. ¿Qué estupidez le dijiste a mi mamá anoche? Hay un hombre aquí afuera, preguntando por el nuevo propietario, para hacer un inventario de daños. Deja de jugar, Mauricio. Ven ahora mismo y arregla este malentendido antes de que llame a la policía. Sonreí.
Arregla este malentendido. Para ella, todos mis esfuerzos siempre habían sido un error que yo debía subsanar con mi billetera. Llamé a Arreola. Es hora. Envíale la notificación de desalojo por falta de pago y el requerimiento de inventario. Que sepan que tienen 15 días naturales para desocupar la propiedad a menos que quieran enfrentar un proceso por despojo. ¿15 días? Mauricio, eso es ser generoso, comentó Arreola. Quiero que sientan el paso del tiempo. Quiero que cada día que pasen en esa casa, sepan que cada centímetro de suelo que pisan me pertenece a mí, al muerto de hambre, que despreciaron. Pasé la tarde en el puerto, supervisando la llegada de 3 nuevas unidades para mi flota. Los conductores me saludaban con respeto, llamándome don Mauricio. Aquí, en el mundo real, donde el trabajo duro se traduce en acero y logística, yo era un gigante. En la casa de Elena, yo era solo una hormiga que debía cargar con sus deudas. Mientras revisaba las bitácoras, Patricia apareció en el puerto. Bajó de su auto, un vehículo que yo seguía pagando mensualmente, con lentes oscuros, y esa actitud de mujer que se siente dueña del mundo. Entró en mi oficina de despacho sin anunciar. Mauricio, ¿qué significa esta payasada de los abogados?, gritó lanzando unos papeles sobre mi escritorio. Mi mamá está al borde de un ataque de nervios. ¿Compraste la deuda de la casa? ¿Con qué dinero? Seguro me has estado robando todos estos años. Ese dinero nos pertenece a las dos por ley. Me quité los lentes de lectura y la miré fijamente. No vi a la mujer de la que alguna vez estuve enamorado, vi a una extraña llena de codicia. Ese dinero salió de dividendos reinvertidos, de una empresa que fundé con acento agudo, antes de casarme contigo, bajo el régimen de bienes separados, Patricia. ¿Lo recuerdas? Tú misma lo exigiste, porque no querías que tus futuras herencias se mezclaran con mis deudas de emprendedor. Se quedó muda por un segundo, pero la soberbia volvió a ganar. No me importa, mi mamá no se va a mover de esa casa, es su patrimonio. Eres un miserable, Mauricio. Hacerle esto a una anciana. ¿No tienes corazón? Lo que no tengo es más paciencia para parásitos, respondí con una frialdad que la hizo retroceder un paso. Tienes 2 opciones, Patricia. O convences a tu madre de salir pacíficamente y les perdono la deuda de las tarjetas que pagué el mes pasado, o la saco con la fuerza pública y les cobro hasta el último centavo de intereses moratorios de la hipoteca que ahora yo poseo. Tú decides. Ella me miró con odio, pero vi por primera vez una chispa de miedo en sus ojos. El velo se estaba cayendo. Esto no se queda así, amenazó antes de salir dando un portazo. La trampa estaba puesta. Sabía que Elena no se rendiría fácilmente. Sabía que intentaría usar sus contactos, su apellido, y sus artimañas legales para anular mi compra. Pero lo que ella no sabía, es que en su desesperación por mantener las apariencias, estaba a punto de firmar un documento que sellaría su destino para siempre. Durante los siguientes 3 días, el silencio de mi parte fue absoluto, pero el ruido desde el otro lado era ensordecedor. Patricia me bombardeaba con mensajes que pasaban del insulto a la súplica y, finalmente, a la amenaza legal. Yo, mientras tanto, seguía operando desde las sombras. No se trataba solo de dinero. Se trataba de una lección de realidad para quienes habían vivido en una fantasía de superioridad a costa de mi esfuerzo. Me instalé temporalmente en un departamento cerca del puerto. No necesitaba lujos, necesitaba claridad. Desde allí, supervisé cómo Elena movía sus influencias. Sabía que buscaría a su sobrino, un abogado de renombre llamado Ricardo, conocido por su falta de ética y su habilidad para alargar procesos legales. Y efectivamente, así fue. Mauricio, Ricardo ha solicitado una audiencia de conciliación, me informó Arreola por teléfono. Dicen que tienen pruebas de que la compra de la deuda fue fraudulenta, y que hubo dolo de tu parte al no informar a la copropietaria, es decir, a Elena. Perfecto, respondí, ajustando el nudo de mi corbata frente al espejo. Es exactamente lo que esperaba. ¿Ya preparaste el documento de dación en pago? Está listo. Pero recuerda, si firman eso, están renunciando a cualquier derecho de usufructo vitalicio. No son tontos, Mauricio. Ricardo lo va a revisar. Ricardo es codicioso, y Elena está desesperada por no perder su estatus frente a sus amigas del club. Esa es una combinación ganadora para nosotros. El día de la reunión, llegué a la oficina de conciliación, con 10 minutos de antelación. Elena y Patricia ya estaban allí, sentadas con una rigidez aristocrática, que resultaba cómica dadas las circunstancias. Elena llevaba un sombrero de ala ancha y sus mejores joyas, como si estuviera a punto de entrar a una gala, y no a una disputa por una hipoteca vencida. A su lado, Ricardo me miró con una sonrisa condescendiente. Mauricio, qué gusto,
dijo Ricardo sin levantarse. Mira, vamos a ahorrar tiempo. Sabemos que compraste la deuda para presionar a mi tía. Es una táctica baja, pero entiendo que un hombre de negocios, emergente como tú, busque estas ventajas. Sin embargo, tenemos argumentos para anular la operación. Mi tía está dispuesta a devolverte el monto invertido en un plazo de 12 meses, con un interés mínimo, a cambio de que le devuelvas el título de propiedad hoy mismo. Elena asintió con soberbia, dándole un sorbo a un té que ella misma había llevado en un termo de plata. Es una oferta muy generosa, Mauricio, sentenció ella. Deberías aceptarla antes de que te arrastremos por los tribunales y tu negocito se hunda por los gastos legales. Miré a Patricia. Ella evitó mi mirada, enfocada en sus uñas recién pintadas. Ella sabía que no tenían ese dinero. Sabía que estaban mintiendo. 12 meses es mucho tiempo para una empresa que necesita liquidez, dije, fingiendo una duda que no sentía. Además, el banco no me aceptaría una reversión. Pero tengo otra propuesta. Una, que les permitiría quedarse en la casa, sin pagar un solo centavo de renta por el resto del año, e incluso les daría un excedente en efectivo, para que Elena liquide sus deudas personales. Los ojos de Elena brillaron al mencionar el efectivo. La codicia es un veneno que nubla la razón, incluso en los más experimentados. ¿De qué hablas?, preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante. He preparado un convenio de administración compartida con opción de retorno. Mentí con total naturalidad, usando términos que sonaban legales pero que en el fondo ocultaban una trampa mortal. Yo mantengo la titularidad de la casa para asegurar mis activos, pero les otorgo un fondo de contingencia de $500,000 para gastos de mantenimiento y representación. A cambio, Elena solo tiene que firmar este anexo, donde reconoce que la propiedad está en perfectas condiciones y acepta un calendario de salida programada. En caso de que ella decida vender su parte de los derechos hereditarios que aún cree tener. Ricardo tomó el documento. Lo leyó rápidamente. Lo que él buscaba eran las cifras, el $500,000. No se detuvo en la letra pequeña del folio 4, donde se estipulaba que cualquier reconocimiento de deuda previa, por parte de Elena, validaba automáticamente la compra de la hipoteca que yo había realizado, eliminando cualquier posibilidad de impugnación futura. Tía, esto les da el dinero que necesitan para la tarjeta de crédito y les asegura un año de paz, susurró Ricardo. Después podemos pelear la propiedad con más calma. Elena me miró. Su desprecio seguía ahí, pero la necesidad era más fuerte. Estaba acostumbrada a que yo cediera siempre. Para ella, esto era solo otra victoria de su voluntad sobre la mía. Está bien, dijo ella, con voz autoritaria. Firma eso, Ricardo. No quiero perder más tiempo con este hombre. Pero que quede claro, Mauricio. Ese dinero lo quiero depositado hoy mismo. Y no pienses que esto te da derecho a volver a entrar a mi casa. No tengo ninguna intención de volver a vivir bajo el mismo techo que ustedes, Elena, respondí con una sonrisa gélida. Pueden quedarse con la casa, por ahora. Elena firmó el documento con un trazo firme y elegante. Patricia soltó un suspiro de alivio, creyendo que habían ganado una vez más. Lo que no sabían era que acababan de firmar su sentencia de desalojo definitivo. El documento no era una administración compartida, era una confesión de insolvencia y una aceptación de la validez de mi título de propiedad. Habían aceptado el dinero del fondo de contingencia, que legalmente computaba como un pago anticipado por el abandono de la propiedad. Al salir de la oficina, Arreola me alcanzó en el pasillo. Se lo tragaron todo, Mauricio. Ricardo ni siquiera vio la cláusula de rescisión inmediata por falsedad de declaración. ¿Cuándo vas a ejecutar el golpe final? Mañana es el cumpleaños de Elena, dije, mirando el horizonte. Ella planea una gran fiesta para demostrar que todo está bajo control y presumir su nueva cocina. Quiero que la revelación ocurra frente a todas esas personas a las que ella tanto intenta impresionar. ¿Estás seguro? Eso va a ser una masacre social. No, Arreola. Eso va a ser justicia. Ella usó mi dinero y mi silencio para construir un altar a su soberbia. Mañana yo mismo voy a derribar ese altar. Esa noche, mientras ellas celebraban con champaña comprada con el dinero que yo les acababa de dar, yo me encontraba en el puerto, viendo cómo mis camiones salían cargados hacia el futuro. El negocito. Estaba a punto de devorar la mansión de la mujer que se burló de mi trabajo. La casa de Elena resplandecía como nunca. Había luces colgando de los fresnos del jardín y un servicio de banquetes que, irónicamente, se estaba pagando con el fondo de contingencia que yo les había entregado el día anterior. Por la ventana, alcancé a ver a las amigas de Elena,
mujeres vestidas de seda y cubiertas de oro que se reían mientras sostenían copas de cristal. Elena estaba en el centro de todo, luciendo un collar de perlas y relatando, seguramente, cómo había puesto en su lugar al tacaño de su yerno. Llegué a las 8 de la noche. No llevaba un regalo, sino una carpeta de piel negra. No vestía el traje de gala que Patricia siempre me exigía. Llevaba mi ropa de trabajo, limpia y planchada, pero con la sencillez de quien no tiene nada que demostrar. El guardia de la entrada, un hombre que me conocía de años, me miró con duda. Señor Mauricio, la señora dio instrucciones de no dejarlo pasar. No te preocupes, Luis, le dije, mostrándole un documento oficial con el sello del Poder Judicial. Hoy no vengo como invitado. Vengo como el propietario legal, acompañado de un actuario. Puedes abrir la puerta o dejar que la policía lo haga. Luis palideció y abrió la reja. Detrás de mí, 2 hombres de traje oscuro y 3 oficiales de policía avanzaron por el camino de grava. El sonido de nuestras pisadas era el preludio del caos. Al entrar al jardín, la música se detuvo de golpe. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Patricia fue la primera en verme. Dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el mármol del patio. ¿Qué haces aquí, Mauricio?, gritó, acercándose con el rostro desencajado por la furia. Te dije que no eras bienvenido. Lárgate antes de que llame a seguridad. Ya están aquí, Patricia, dije, señalando a los oficiales que se posicionaban en los flancos. Solo que no vienen por mí. Elena salió de la casa, caminando con esa lentitud majestuosa que usaba para intimidar a los empleados. Se detuvo frente a mí, con una sonrisa de superioridad que todavía intentaba mantener. Pero miren quién decidió aparecer. Él, emprendedor. ¿Viniste a pedir perdón, Mauricio? ¿A rogar que te deje volver a mi mesa ahora que te diste cuenta de que no eres nada sin este apellido? Al contrario, Elena, respondí, abriendo la carpeta negra. Vengo a entregarte el inventario final. Porque, según el contrato que firmaste ayer ante el conciliador, aceptaste que esta propiedad ha pasado a ser un activo de Inversiones Sigma, y que cualquier celebración de eventos masivos sin mi autorización es causa de rescisión inmediata del periodo de gracia. Ricardo, el sobrino abogado, salió de entre la multitud, sudando frío. Eso es mentira, Mauricio. Estás malinterpretando el documento. Tía, no le hagas caso. Es una táctica de intimidación. El actuario dio un paso al frente y desplegó su identificación. Buenas noches. Soy el licenciado Martínez, actuario del Juzgado Quinto de lo Civil. Señora Elena Valdés, se le notifica formalmente la ejecución de la cláusula de desahucio inmediato por incumplimiento de los términos del convenio de administración. El señor Mauricio, aquí presente, es el titular registral único de este inmueble. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el murmullo de las fuentes y el lejano rumor de la ciudad. Las amigas de Elena empezaron a retroceder, buscando sus bolsos, evitando la mirada de la mujer que, hace un minuto, era la reina de la sociedad local. ¿De qué está hablando este hombre?, chilló Elena mirando a Ricardo. Dile que se vaya, dile que esta es mi casa, heredada de mis padres. Era tu casa, Elena, dije, mi voz resonando con una autoridad que las hizo temblar. Pero la hipotecaste para pagar viajes y apariencias. La perdiste con el banco por no trabajar ni un solo día de tu vida. Y yo la rescaté. No para dártela, sino para recordarte que el negocito que tanto despreciabas es ahora el dueño del techo que te cubre. Patricia intentó abofetearme, pero un oficial la detuvo del brazo. «¿Eres un monstruo?», gritó ella con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Nos engañaste. Nos tendiste una trampa». «No, Patricia. Yo solo les di la cuerda y ustedes decidieron colgarse», le respondí, mirándola a los ojos sin una gota de rencor, solo con una profunda decepción. «Les di una oportunidad de salir con dignidad, pero prefirieron usar mi dinero para dar una fiesta y burlarse de mí una vez más. La cláusula que firmó tu madre decía claramente: prohibido el uso del inmueble para fines recreativos o sociales durante el proceso de entrega-recepción. Al abrir estas puertas a 50 personas, invalidaron su derecho a quedarse un año más». Elena se tambaleó, su orgullo, ese monumento que había construido durante décadas sobre cimientos de mentiras, se estaba desmoronando frente a sus amigas, frente a sus vecinos, frente a toda la ciudad que tanto le importaba. «Tienes 1 hora para desalojar, Elena», continué, entregándole una copia del mandato judicial. «Los oficiales supervisarán que solo te lleves tus objetos personales. Los muebles, que también están embargados por las deudas que yo liquidé, se quedan como parte de la propiedad. No puedes hacerme esto».
gritó Elena, perdiendo finalmente la compostura. Soy una mujer de respeto. ¿A dónde voy a ir? A donde tu soberbia te alcance a pagar, Elena. Yo ya cumplí con ser el tonto que pagaba tus cuentas durante 8 años. Ese contrato se terminó hoy. El caos comenzó. Los invitados empezaron a desfilar hacia la salida, algunos con lástima, otros con un morbo mal disimulado. Elena se desplomó en una de las sillas de jardín, rodeada de botellas de champaña a medio terminar, y arreglos florales carísimos que ahora parecían coronas fúnebres para su estatus. Me acerqué a Patricia, que me miraba con un odio puro. Tus maletas ya están en la entrada, Patricia. Me tomé la libertad de empacarlas esta tarde. Hay un taxi esperándote afuera. Me las vas a pagar, Mauricio. Te voy a quitar hasta el último centavo en el divorcio. Amenazó ella, aunque su voz ya no tenía fuerza. Buena suerte con eso. Mi empresa está blindada, y tú firmaste bienes separados por voluntad propia, para proteger tu herencia. Irónicamente, esa herencia ahora es mi oficina central. Me di la vuelta y caminé hacia el centro del jardín. Miré la mansión, esa estructura imponente que me había hecho sentir tan pequeño durante tanto tiempo. Ya no sentía el peso de los insultos, ni la amargura de la traición. Sentí la satisfacción del hombre que ha construido su propio destino, ladrillo por ladrillo, mientras otros se dedicaban a destruir el suyo. La hora que les concedí para abandonar la propiedad fue, posiblemente, la hora más larga y reveladora de mi vida. Me quedé en el centro del jardín, observando cómo la realidad golpeaba con la fuerza de un mazo los cimientos de su arrogancia. Los cargadores que yo mismo había contratado empezaron a sacar las maletas de Patricia y los baúles de ropa de Elena. No hubo delicadeza, no hubo alfombras rojas, solo el sonido seco de las maletas golpeando el pavimento y el murmullo de los oficiales de policía que custodiaban cada puerta para evitar que se llevaran algo que perteneciera a la estructura de la casa. Elena estaba sentada en un escalón de la entrada, con el collar de perlas todavía puesto pero con el maquillaje corrido y la mirada perdida en algún punto del jardín que ya no le pertenecía. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus amigas ya se habían ido todas. En la tragedia de la riqueza perdida, los invitados son los primeros en evacuar el barco. Esto no es legal, Ricardo. Haz algo, balbuceaba ella. Pero su sobrino estaba demasiado ocupado, tratando de explicarle a los oficiales que él no tenía nada que ver con el malentendido del contrato. Ricardo, el gran abogado, se escabulló por la puerta lateral sin siquiera despedirse de su tía, temiendo que su reputación quedara manchada por el escándalo. Patricia, por su parte, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Me buscaba con la mirada, intentando encontrar algún rastro del hombre sumiso que solía ser. Mauricio, por favor, dijo, acercándose a mí con un tono que pretendía ser seductor, pero que solo sonaba desesperado. Reconozco que nos excedimos. Mamá es difícil, tú lo sabes. Pero no puedes dejarnos así, en la calle, en medio de la noche. ¿Qué va a decir la gente? Pensemos en nuestro matrimonio. Podemos arreglarlo. El matrimonio se terminó el día que permitiste que tu madre me insultara en mi propia mesa, mientras tú elegías destinos de viaje con mi dinero. Respondí, sin odio, con una frialdad técnica que la dejó helada. Y sobre lo que diga la gente, no te preocupes. Mañana todo el club sabrá que la gran Elena Valdés vivía de la caridad del hombre al que llamaba chofer con ínfulas. En ese momento, el actuario se acercó a mí con una tableta. Señor Mauricio, el inventario de bienes inmuebles y muebles fijos ha sido verificado. La señora Valdés se niega a entregar las llaves maestras y el control de la caja fuerte empotrada. Caminé hacia Elena. Ella me miró con un odio que quemaba, pero yo simplemente le extendí la mano. Las llaves, Elena. Ahora. O tendré que pedirle a los oficiales que te registren el bolso por obstrucción a la justicia. Eres un perro, gritó ella, lanzando el manojo de llaves a mis pies. Un perro que mordió la mano que le dio estatus. Sin mi apellido no eres nadie en esta ciudad. Tu apellido está manchado de deudas y de orgullo vacío, Elena, dije, recogiéndolas con calma. Mi nombre, en cambio, está en las escrituras de esta casa y en los contratos de la flota logística más grande de la región. El estatus se compra, el respeto se construye, y tú perdiste ambos hace mucho tiempo. Los oficiales la ayudaron a levantarse. Elena caminó hacia la reja con la espalda rígida, intentando mantener una última pizca de dignidad que se desvanecía a cada paso. Patricia la seguía, cargando un bolso de diseñador, que probablemente era lo más valioso que le quedaba. Al llegar a la acera, se dieron cuenta de la realidad. No había chofer,
No había camioneta de lujo esperando. Solo estaba el taxi que yo había pedido, y un montón de maletas amontonadas en la banqueta, bajo la luz mortecina de la calle. Vi cómo el taxi se alejaba. El silencio que quedó en la mansión fue absoluto, y por primera vez en 8 años reparador. Entré a la casa. Las luces del banquete seguían encendidas, pero la atmósfera era diferente. Caminé por los pasillos que antes me hacían sentir como un intruso. Entré al estudio de Elena, ese lugar donde ella solía recibir a sus acreedores con mentiras y a mí con desprecios. Me senté en su silla de piel y coloqué mis manos sobre el escritorio de caoba. Saqué mi teléfono y realicé una llamada. ¿Arreola? Sí, ya se fueron. Mañana a primera hora quiero que mandes al equipo de remodelación. Vamos a tirar la pared del comedor y a convertir el ala este en oficinas operativas. Y llama a la agencia de bienes raíces. Diles que la propiedad no está a la venta. Esta casa será la sede corporativa de Logística Sigma. Quiero que cada vez que Elena pase por aquí, vea mi logotipo en la fachada. Colgué. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal que daba al jardín. El negocito no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que se había tragado al monstruo que intentó devorarlo. Miré mis manos. Eran las manos de un hombre de 58 años, que sabía lo que era el trabajo duro. No necesitaba perlas, ni apellidos, ni la validación de una suegra amargada. Sentí una profunda satisfacción, no por el lujo de la casa, que al final solo eran ladrillos, sino por la victoria de la verdad sobre la apariencia. Mañana empezaría una nueva etapa. Sin gritos, sin deudas ajenas, sin la presión de mantener un estilo de vida que no me pertenecía. Me serví una última copa del vino, que ellas habían dejado abierto. Brindé por el hombre que guardó silencio, por el emprendedor que calculó cada movimiento, y por la justicia que, aunque tarda, siempre llega para poner a cada quien en su lugar. 6 meses después de aquella noche, me encontraba de nuevo en el jardín, pero el escenario era irreconocible. Donde antes había flores exóticas que exigían presupuestos ridículos de mantenimiento, ahora había un área de descanso moderna para mis empleados. El logotipo de Logística Sigma, en acero cepillado y retroiluminado, descansaba con orgullo sobre la fachada de piedra de la que alguna vez fue la fortaleza de doña Elena. La mansión ya no era un monumento a la apariencia, era un motor de productividad. El ala este, donde Patricia solía guardar cientos de pares de zapatos, ahora albergaba nuestro centro de monitoreo satelital, desde donde controlábamos las rutas de los 60 camiones que hoy cruzan el país. Me serví una taza de café negro, y me senté en una banca de madera frente a la fuente. En mi mano tenía un periódico local. En la sección de avisos legales, aparecía el remate de un departamento pequeño en las afueras, a nombre de Patricia Valdés. Sonreí sin amargura. La vida tiene una forma muy curiosa de ajustar las cuentas, cuando uno deja de subvencionar los delirios de los demás. Me enteré por amigos comunes que Elena ahora vive en un cuarto rentado en casa de una de sus hermanas, la misma a la que ella despreció durante años por no tener clase. Patricia, según dicen, intenta mantener su ritmo de vida, buscando desesperadamente a otro hombre que quiera financiar su vacío, pero en esta ciudad las noticias corren rápido. Todos saben que su fortuna era una cáscara vacía, sostenida por el hombre al que ellas llamaban fracasado. A mis 58 años, muchos pensarían que es momento de retirarse, de buscar la paz. Pero la paz no es la ausencia de trabajo, es la ausencia de toxicidad. Nunca me sentí más joven que ahora, dirigiendo una empresa que crece un 10% cada mes, y sabiendo que cada peso que gano se queda en manos de quienes realmente lo trabajan. A veces, cuando paso por la entrada principal, recuerdo los gritos de Elena y las burlas de Patricia. No las recuerdo con dolor, sino como un recordatorio necesario. Me enseñaron que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de gratitud y de carácter. Ellas tenían la casa, el apellido y los contactos, pero no tenían la visión para construir nada. Yo solo tenía mis camiones usados y mi silencio, pero con eso les quité todo lo que creían poseer. Ayer Patricia me llamó. Su voz ya no tenía ese tono imperioso de mando. Sonaba quebrada, pequeña. Me pidió un préstamo para los gastos médicos de su madre, asegurando que yo seguía siendo parte de la familia. La familia, Patricia, le respondí con voz pausada. Es un equipo que se cuida y se respeta. Ustedes me trataron como a un enemigo infiltrado, mientras yo pagaba sus lujos. El banco de mi paciencia cerró sus puertas definitivamente aquella noche de cumpleaños. Si Elena necesita ayuda, sugiero que venda el collar de perlas que tanto presumía. Colgué sin esperar respuesta. No fue un acto de crueldad, sino de justicia kármica. El perdón es un proceso interno,
pero la restitución de la dignidad requiere límites inquebrantables. Hoy, mi empresa es un referente en la industria. He contratado a hombres y mujeres de mi edad, gente con experiencia que fue desechada por otras empresas por ser demasiado viejos. Aquí, en lo que antes fue un palacio de la soberbia, hemos construido un refugio para el talento y el esfuerzo. Mis empleados caminan por estos pasillos con la frente en alto, sabiendo que su jefe es alguien que conoce el valor de un centavo y el peso de una palabra. La justicia no siempre llega con el estruendo de un mazo judicial, a veces llega con el silencio de una firma en un contrato de compraventa y el rugido de un motor de diésel al amanecer. Miré el horizonte, donde el sol empezaba a caer tras las montañas. La casa de Elena ya no es su casa, ni siquiera es mi casa en el sentido sentimental. Es simplemente el lugar donde demostré que la sencillez y el trabajo duro siempre vencerán a la arrogancia y la herencia vacía. Si hay algo que puedo decirle a cualquier hombre que esté pasando por lo que yo pasé, es esto. Deja que se burlen. Deja que crean que vas perdiendo. Mantén tu negocito en silencio. Invierte cada gota de tu energía en tus sueños y no en sus caprichos. Porque el día que tu éxito hable, ellos no tendrán palabras para responder. Caminé hacia la entrada de la oficina, ajusté mi saco y entré al edificio. El guardia me saludó con un «Buenas tardes, don Mauricio», y esta vez, el título no era por el dinero en mi cuenta, sino por el respeto que solo un hombre que se respeta a sí mismo puede inspirar. La vida es buena cuando dejas de cargar con parásitos, y empiezas a conducir tu propio destino. Al final del día, el mejor triunfo no fue comprar la casa de mi suegra, fue darme cuenta de que nunca necesité su aprobación para ser el dueño de mi propia vida.